Hermanos queridos, una vez más, Dios les esté bendiciendo. Damos la bienvenida a aquellos que se están sumando en esta hora para compartir juntos la palabra de nuestro Dios. Ya hemos disfrutado este privilegio que tenemos los hijos de Dios de hacer memoria mediante los símbolos de nuestro Señor Jesucristo. Disfrutamos de la alabanza, disfrutamos de la palabra de Dios que nos posiciona en ese acto extraordinario que es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora es tiempo de compartir juntos la palabra de Dios. Y el Señor me puso en mi corazón un pasaje que está escondido en el Antiguo Testamento. Allí en 1 Samuel, capítulo 5. Y allí en 1 Samuel, capítulo 5, mientras vos lo buscas, la escena que nos plantea la Biblia es la escena en aquel tiempo donde Israel todavía no tenía rey. Era la época de los jueces. Y allí está Israel una vez más luchando con su archienemigo, los filisteos. Y en esta oportunidad, los filisteos lograron arrebatar, quitarle el arca de Dios a los israelitas. Y se la llevaron para su tierra. Mira, leamos, por favor, 1 Samuel capítulo 5, verso 1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod. ¿Te acordás el arca lo que era? Era un mueble muy peculiar, prácticamente tenía forma de cubo. El arca simbolizaba a grandes rasgos la presencia de Dios en medio del pueblo de Dios. La presencia de Dios cerca de cada uno de los israelitas. Este cofre tenía una tapa que se llama propiciatorio. Allí es donde se derramaba la sangre una vez por año. Esta tapa nos habla de la obra extraordinaria de nuestro Salvador Jesucristo. Esta tapa nos habla de aquel que fue enviado por cada uno de nosotros. Esta etapa nos habla de la intercesión que Jesucristo realiza constantemente en el trono de Dios por cada uno de nosotros. Dentro de este mueble estaba la vara de Aarón, que reverdeció. Aarón tenía una vara en la cual se apoyaba. Ya estaba gastadita, pobrecita. Pero en un determinado momento Dios hizo un milagro y esa vara seca y gastada volvió a vivir, volvió a dar retoños. Y esto nos habla en primera instancia a vos y a mí que Dios tiene absolutamente todo el control. Y en ese control que Dios tiene, Dios dice, nada es imposible para mí. Pero esta vara de Aarón también te dice a vos y a mí que Dios tiene un milagro para la vida de cada uno de nosotros. Junto a esta vara estaban las tablas de la ley. Era la palabra de Dios para el pueblo de Israel. Hoy nosotros tenemos la Biblia, la cual contiene las tablas de la ley. Y es la palabra de Dios que logra que personas como cada uno de nosotros seamos diferentes en medio de una sociedad que se cuestiona todos los días sus valores. En medio de una sociedad que no encuentra el rumbo, está perdida en el tiempo. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos la palabra de Dios que nos es una brújula, que nos marca el camino, que nos dice dónde estamos y hacia dónde vamos. Y junto a las tablas de la ley estaba un puñadito de comida que se conoce con el nombre de maná. Es la comida con que Dios alimentó 40 años en el desierto árido a su pueblo.
El maná nos habla de la provisión constante de Dios. Dios tiene capacidad para que en medio de la circunstancia que estemos pasando, su provisión nos alcance, su provisión nos llegue. Así que a grandes rasgos este arca simbolizaba estas cosas. Pero leímos el versículo 1 del capítulo 5 y dice que los filisteos tomaron el arca. El arca estaba en Ebenezer. Ebenezer significa hasta aquí nos ayudó Dios. Y de repente el arca estaba en Asdod, una ciudad filistea. Y a veces en la vida parece que el arca no está más. Hasta ayer el arca estaba en el Ebenezer de nuestras vidas. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y hoy a la mañana el arca está en Asdod. Y el enemigo hace que sintamos esto, que nos quedamos sin la presencia de Dios, que nos quedamos sin la intercesión de aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros, que nos quedemos sin el milagro, que nos quedemos sin la palabra, sin rumbo y que nos quedamos o pensemos que no vamos a tener provisión. Una mañana nos levantamos y nos encontramos en plena batalla y miramos y el arca ya no está en el hasta aquí nos ayudó Dios, sino que está en Asdod. Pero lo cierto es que para cada uno de nosotros la presencia de Dios es una constante. Es imposible, hermano querido, te lo digo, es imposible que Dios se separe de nosotros porque implantó su espíritu en cada uno de nosotros. La presencia de Dios está con nosotros. La intercesión de aquel que murió por cada uno de nosotros y resucitó, la intercesión de Jesucristo es una constante en el trono de Dios. El milagro que representa la vara de Aarón para tu vida y mi vida es una realidad. Dios tiene un milagro para nuestras vidas. La palabra de Dios nunca va a dejar de sonar a nuestros oídos. Siempre Dios va a tener algo que decirnos a cada uno de nosotros. Siempre Dios nos va a llevar por el rumbo, nos va a marcar el rumbo y nos va a llevar por el camino. Y la provisión de Dios va a ser y es real cada uno de nuestros días. No importa que sea el desierto más árido. Dios prometió provisión. Y la provisión viene y está. Y así como era real para el pueblo de Dios lo que simbolizaba el arca, así de real, así de verdadero es lo que representa para cada uno de nosotros. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y si mañana el arca está en Asdod, no te preocupes, porque lo que simboliza el arca de Dios para tu vida está en vos. Sigamos leyendo la palabra de Dios. Verso 2. Y te invito en esta mañana a entrar y ver lo que pasó dentro del templo de Dagón. Y este mensaje yo lo he titulado ¿Dónde estás, Dagón? Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Dagón es considerado el padre de Baal. No hace falta que te diga quién es Baal. Pero quiero contarte que la imagen de Dagón era la imagen de un pez, pero en su extremo superior tenía brazos y manos,
y tenía una cabeza humana en la punta de su cuerpo, del cuerpo de pez. Esta es la imagen de Dagón. Dagón tenía un templo, allí estaba erigido Dagón en su altura, su cuerpo de pez, su cabeza de hombro, sus brazos y manos de hombre. Y dice que los filisteos tomaron el arca y la pusieron junto a la estatua de Dagón. ¿Y qué pasó? Verso 3. Y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí que Dagón, postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Amanece el día y Dagón está en tierra frente al arca del Señor. Y vienen los sacerdotes y vuelven a poner a Dagón en su lugar. Y vuelve a estar Dagón parado y el arca de Dios frente a la imagen de Dagón. Verso 4. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiendo quedado a Dagón el tronco solamente. Al segundo día, vuelven los sacerdotes a entrar, a acercarse a Dagón, y vuelve a estar Dagón tirado en el piso, postrado ante el arca de Dios, pero en esta oportunidad la cabeza de Dagón había sido seccionada, las manos, las palmas habían sido seccionadas y puestas en la entrada del templo. De manera, dice la Biblia enfáticamente, que la cabeza y las manos quedaron separadas de ese cuerpo de pez. ¿Cuántas veces en la vida, en nuestra lucha de nuestra vida, parece como que de repente vamos ganando? Parece como que le estamos dando batalla al cáncer y el cáncer está retrocediendo. Parece como que ese hijo que estaba alejado está volviendo. Parece como esos padres que estaban distanciándose vuelven a congeniar, parece que se están acercando, parece que la familia está volviendo a tener estructura. Parece que ese trabajo que estamos esperando prácticamente es una realidad. Tan solo falta una firma. Un día nos levantamos y Dagón está en tierra y aquel que es nuestro oponente aparece en tierra. Y parece que vamos ganando. Parece que todo va bien. Pero sucede de repente algo. Dagón vuelve a ocupar el lugar en su pedestal. Y de repente aquella victoria que teníamos segura vuelve a foja cero. Y hay que volver a luchar, hay que volver a enfrentarse, hay que volver a empezar. Y todo lo que habíamos logrado, todo lo que habíamos avanzado, parece como que se perdió. De repente una mañana el enemigo se levantó con nuevos bríos, con nuevas fuerzas, y nos plantea lucha y batalla. Pero vuelve a pasar otro día. Y Dagón vuelve a estar en el lugar, postrado en tierra, pero en esta oportunidad con su cabeza cercenada, sus manos también, y puestas en la entrada, separadas del cuerpo. Ya no hay posibilidad de volver a colocar a Dagón en su lugar, porque ya no tiene manos y ya no tiene cabeza.
Y dice que a la mañana siguiente, Dagón apareció así frente al arca de Dios. Lo que nos enseña esta historia es que muchas veces, en medio de la batalla, parece como que vamos ganando y de repente el enemigo vuelve a estar sobre nosotros, vuelve a tener autoridad y poder sobre nosotros. Pero esta historia nos enseña que al final la batalla es de Dios. Esta historia nos enseña que al final el triunfo es de Dios. Esta historia nos enseña y nos convence de que si estamos tomados de la mano de Dios, esa victoria que es de Dios es la victoria de cada uno de nosotros. No importa lo que parezca, el enemigo puede venir contra nosotros. Puede que esta situación de vida que estás atravesando vuelva a tener fuerza contra vos. Pero de la mano de Dios, la última palabra la tiene Él. Y tarde o temprano, hermano querido, tarde o temprano, Dagón, el Dagón de tu vida, va a estar en tierra sin cabeza y sin manos, derrotado por completo. Isaías 59 dice esta expresión: el enemigo vendrá como río, pero el Espíritu del Señor plantará bandera. Prácticamente todos hemos tenido la oportunidad de meternos dentro del agua. Inmediatamente que nos metemos, el agua nos rodea y toca absolutamente todo nuestro cuerpo. No hay lugar donde el agua no toque. Dice la Biblia, el enemigo viene como río, con su fuerza, con su ímpetu, te alcanza, te toca todas las áreas de la vida. Puede que sea así, el enemigo viene como río, pero el Espíritu del Señor planta bandera. Esto quiere decir que el Espíritu de Dios pone su bandera en cada uno de nosotros, y donde el Espíritu de Dios pone su bandera, la bandera indica que ese territorio, eso es de propiedad de Dios. El Espíritu del Señor dice, hasta aquí llegaste, porque esto es mío. Eso es lo que nos dice Isaías 59. Dice la palabra de Dios que Dios no va a permitir que nuestro enemigo gane la batalla si estamos aferrados y tomados de la mano de Dios. El enemigo puede venir como río. Puede que una mañana la inundación llegue a la vida, pero al día siguiente el Señor es el que planta bandera. Y de ahí en adelante, Dios es el que pone su última palabra. Por eso el apóstol Pablo allí en el 8 de Romanos, en el verso 37, dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ninguno de nosotros tenemos duda del amor de Dios, ¿verdad? Todos nos sentimos amados por Dios. Por eso, justamente por eso, nos hemos rendido a los pies de la cruz y recibido a Jesús. Ninguno de nosotros cuestiona que Dios nos ama, pero sí muchos de nosotros muchas veces, valga la redundancia, cuestionamos la victoria sobre nuestro enemigo. Es tiempo de convencerse en la mente y en el corazón. Es tiempo de volver a tener fe en lo que dice la palabra de Dios, para que el Dagón de nuestras vidas aparezca totalmente derrotado, sin cabeza y sin manos.
te animo en Cristo a luchar tomado de la mano de Dios. Pero no solamente a luchar, te animo en Cristo a mirar por encima de la batalla y ver la victoria que Dios tiene preparada para tu vida y para la vida de todos aquellos que hemos confiado en Él. Por lo tanto, hermano, adelante, a la conquista. ¿Habrá batalla? Por supuesto, por supuesto. Pero nunca te olvides lo que el apóstol Pablo le enseña a la iglesia. En breve, Dios aplastará a Satanás debajo de tus pies. A Dios sea la gloria. La bendición del Altísimo sobre la vida de cada uno de nosotros. Amén.